El siglo XIX fue un año de renovación, que una vez instaurada la República, se tenía la necesidad de crear medios de transporte que permitiera la venta de materia al extranjero y dentro del país, la facilidad para trabajar en lugares alejados, viajar y hacer negocios de venta, para lo que se logró una concesión para construir una línea de tranvía y más adelante el ferrocarril. En México, los transportes tienen una gran importancia que permitió avanzar en el desarrollo de lo económico y social, lo que representa infraestructura básica para integrar el territorio y que haya un vínculo con el extranjero. Una de las principales razones de instaurar transporte fijo en México fue ampliar el sector industrial a nivel mundial, que para el principio del siglo XIX fue la revolución industrial que se vivió en esos años y la consumación de la independencia. En el siglo XIX era posible exportar materia por medio de buques de vela, y no pasó mucho tiempo para que los barcos de vapor se desarrollaran y transportaran los bienes comerciales hacia Norteamérica, España e incluso Inglaterra. Esto no podía lograrse sin la producción de tierras y la movilización de la materia en el interior del país, que el medio del transporte idóneo eran las canoas que circulaban por canales, y desde la conquista española en el siglo XVIII el caballo, los carruajes, los animales de tiro como transporte. Por otro lado, la movilización para los humanos tenía que ser forzosamente a pie, y para los que tenían acceso, los caballos. Parte de los cambios que se conoce como reformas borbónicas en el siglo XVIII, que representan un impulso a la modernización, fue la decisión del virrey Bucareli de mejorar la movilización y modernidad, con diferentes objetivos, convirtiendo los viejos caminos en avenidas o paseos arbolados para beneficio de carruajes y diligencias. En el año de 1800, México pasaba por la Guerra de Independencia, lo que ocasionó una desestabilización en todo aspecto. A finales del siglo XVIII, la vía de transporte eran los canales, lo que para esas fechas de independencia, estos canales se volvieron intransitables debido a la cantidad de basura y descuidos. Durante la guerra, los militares mexicanos se transportaban en caballo y a pie, por el otro lado los españoles se transportaban en buques y barcos de vela. Durante el año de 1807, España ya tenía acceso a barcos de vapor y con estos invadieron varios puertos en México. También a finales del siglo XVIII se comenzaron a construir las primeras carreteras, pero a causa de la guerra en 1810 se quedó inconcluso el tramo Córdoba-Veracruz. Por su parte, Veracruz emprendió la construcción del tramo entre ese puerto, Jalapa y Perote, en el año de 1803 y quedó concluido en 1812. Para esos tiempos y desde el virreinato ya había carruajes y animales, como transporte que en épocas de la independencia era más de uso exclusivo para transportar armas y no eran de mucho uso por el decaimiento del presupuesto durante la guerra. El sistema vial novohispano en la primera década del siglo XIX ligaba todos los centros destacados por sus actividades económicas, por sus características sociales o por su importancia política y corrientes comerciales que por ellos transcurrían otras rutas carreteras que comunicaban la capital del país con poblaciones como Pachuca y Zacualtipán con Toluca, Morelia, Zamora con Tenango y Cuautla. Con los 23 caminos incluidos se llega a un total de 12.573 kilómetros. A partir del año 1823, después de la consumación de la independencia, México se recuperaba de las pérdidas y comienza la Primera República Federal con Agustín de Iturbide en 1824. Durante los próximos años, en el mundo se vivía la Revolución Industrial hasta 1840, y tras la consumación, México se hizo de sus propios barcos de vela, lo que hizo posible el contacto con el comercio externo. Este permitía trasladar en grandes cantidades, ya que para esta fecha el transporte más común había sido la carretera y carruaje, pero en los tiempos de la Revolución Industrial se habían convertido en un gran obstáculo, ya que eran lentos y de precio alto, lo que cubrió el aspecto industrial durante la Revolución Industrial y también en esos años la Guerra de los Pasteles. A mitad del siglo, el país tenía la necesidad de crear un transporte público con objetivo de traslado de las personas y de trabajo, para lo que hallaron la solución al inaugurar el ómnibus durante los gobiernos de Nicolás Bravo por don José Guadalupe López. Para 1856 se otorga la concesión para construir una línea de tranvía con animales. El ómnibus fue reemplazado paulatinamente por el tranvía durante el gobierno de Ignacio Comonfort.
y así permaneció hasta el gobierno de Porfirio Díaz, que reemplazó el tranvía por líneas ferroviarias, cubriendo 13.6 kilómetros de longitud entre Veracruz hasta finales del siglo que se inauguró, y fue el transporte básico para las personas y mercancías. Con el triunfo de los liberales en 1876, llevó a México a una etapa de estabilidad política y económica, por lo que se impulsó también el transporte tanto para la industria como de movilización pública. Los diferentes tipos de transporte que existieron fueron: carruajes. Fue un sistema de transporte que fue traído a México durante la época del virreinato. Constaba de 2 ruedas y una caja interna y externa, hecho de madera en especial. Era un transporte terrestre conducido por una persona por medio de un caballo y era más de uso personal y de poca mercancía. Caballo como transporte. Para movilizar personas durante las guerras era de uso común para los militares durante todo el siglo y constaba de una silla especial con ataduras para la persona que lo montara. Animales de tiro como transporte de mercancía. Los animales de tiro como transporte, al igual que el carruaje, era conducido por 1 o 2 personas con una caja de madera maciza para poder transportar más peso. En México era de uso común. Existían diferentes animales usados, pero en especial las mulas, bueyes, caballos y asnos. Canoas por canales. Estas se crearon desde la época prehispánica y virreinato, y los principales canales fueron Chalco, Xochimilco y Tláhuac. Los canales, ríos y lagos fueron la vía de transporte donde cabían alrededor de 10 a 25 personas. La canoa tenía 5 toldos o divisiones, a las que les llamaremos camarotes, y estaban divididas por dentro por una cortina de lona gruesa. Barco de vela. Durante la Guerra de Independencia y Revolución Industrial en el siglo XIX, significó un gran avance en México para el comercio y reconstrucción del país. El aire era la propulsión gracias a sus velas que le impulsaban, y los mares y océanos la vía de transporte. Barco de vapor. El primer barco de vapor que surcó el canal fue la Esperanza, el 21 de julio de 1850. Los barcos de vapor circulaban por la vía de la capital hacia Chalco, pero hasta 1878 se inauguró 8 kilómetros de navegación. Tomaba alrededor de 4 horas llegar al destino. Omnibus de animales. Con capacidad para transportar a 15 personas, fue un sistema de transporte parecido al carruaje pero más amplio. Constaba de 4 ruedas y era conducido por 2 personas. Se usaban varios caballos para moverlo y era un transporte terrestre. Tranvía de mulitas. La primera línea fue la de la villa de Guadalupe a Tacubaya. Su medio de propulsión fueron animales como la mula y el caballo. Fue un transporte terrestre que constaba de varios pares de ruedas con vías. El ferrocarril. Para finales del siglo fue necesario un transporte moderno y con capacidad para transportar mucho más peso y personas. Había 13 kilómetros de vías y su medio de propulsión era eléctrico por vías férreas. Constaba de una serie de varias cajas amplias para transportar. Como podemos concluir, los sistemas de transporte han sido desde entonces una respuesta a la necesidad humana de desarrollo. Estos han ido evolucionando con el tiempo para lograr un crecimiento tanto social como económico. Por ello, podemos decir que el transporte ha sido pieza fundamental para llegar al mundo tecnológico que hoy conocemos, que no tardará en desarrollar nuevas ideas de transporte más eficientes y que no perjudiquen tanto al planeta.